Tu hija ha celebrado la boda tecnológica del año, le dijo la periodista a mi madre en su club de lectura, 280 invitados en el Ritz. A papá se le cayó el café. Yo sonreía a las cámaras. Mi verdadera familia estaba allí. Toda la gente que me apoyó en este viaje. La entrevistadora les enseñó las fotos del banquete. Mi móvil empezó a vibrar sobre la superficie de acero del rack de servidores. Una vez, dos. Y luego un zumbido continuo, furioso. No lo cogí. Ni siquiera miré quién llamaba. Sabía perfectamente quién era. Las notificaciones se amontonaban en la pantalla de bloqueo como escombros digitales, llamadas perdidas de mi madre, mensajes frenéticos de mi padre, una avalancha de interrogantes de mi hermana Ashley. Dentro del silencio climatizado del centro de datos de Fortress Sec, su pánico se sentía lejano, irrelevante. Durante 28 años, mi silencio se había interpretado como debilidad. Creían que callaba por miedo. Creían que era solitaria por torpeza social. Pero el silencio no siempre es una retirada. A veces es una estrategia. Es lo que en ciberseguridad llamamos un aislamiento físico, separar una red segura de las que no lo son para evitar la infección. Mi familia era el virus, mi silencio el cortafuegos. Construí mi vida, mi empresa y toda mi identidad detrás de ese muro, sabiendo que en el momento en que abriera un solo puerto, lo drenarían todo. Así que dejé que el móvil vibrara. Observé la lucecita parpadear, señalando otro mensaje de voz que nunca escucharía. No sentía culpa, no sentía tristeza, sentía la fría y vibrante precisión de un sistema que funcionaba exactamente como fue diseñado. No estaban furiosos por haberse perdido mi boda. Estaban furiosos porque se habían dado cuenta de que habían perdido el acceso a un activo que ni siquiera sabían que poseían. Y por primera vez en mi vida yo controlaba la clave de cifrado. Puse el móvil boca abajo y volví al trabajo. El código en mi pantalla era elegante, lógico y justo. A diferencia de mi familia, no tenía favoritos. No le importaban las apariencias, solo ejecutaba la orden. Y hoy, la orden era simple: denegar acceso. Para entender por qué no los invité, hay que entender la economía de la casa donde crecí. Y no me refiero a la hipoteca ni a las facturas. Me refiero a la economía de la atención, de la validación, de la inversión. En el gran libro de contabilidad familiar, mi hermana Ashley era un activo que inflar y yo un pasivo que minimizar. Mis padres Jeffrey y Cynthia estaban obsesionados con la apariencia del éxito. Ashley era su trofeo. Guapa, ruidosa y desesperada por un poco de fama, lo que ellos interpretaban como ambición. A los 22 años, decidió que era asesora de estilo de vida. No tenía clientes, ni experiencia, ni un plan de negocio, pero tenía la chequera de Jeffrey. Invirtieron 150.000 euros en su startup. Le alquilaron un estudio en el barrio de Salamanca. Pagaron una fiesta de lanzamiento que costó más que toda mi carrera universitaria. Le compraron seguidores, le compraron notas de prensa. Básicamente le compraron una carrera que no existía. Trataron su proyecto de vanidad como la salida a bolsa de una empresa del IBEX 35. Mientras tanto, yo era la paranoica. Así me llamaba Jeffrey. Estaba obsesionada con el código, con el cifrado, con la arquitectura invisible que mantiene el mundo en funcionamiento. Cuando le pedí un préstamo de 5.000 euros para comprar mi primer rack de servidores dedicado, Jeffrey se rió en mi cara. Me dijo que no iba a tirar el dinero en una adicción glorificada a los videojuegos. Así que me fui, sin portazos, sin montar una escena. Simplemente hice la maleta y conduje mi coche destartalado hasta un centro de datos en un polígono a las afueras de Madrid, donde alquilé una jaula para mi equipo. Durante 6 meses viví en ese coche. Me duchaba en un gimnasio abierto 24 horas. Comía barritas de proteínas y bebía café tibio. Programaba hasta que me ardían los ojos y se me acalambraban los dedos. Construí Fortress Sec en la oscuridad. La construí sobre el hambre. La construí porque no tenía red de seguridad, ni plan B, y absolutamente nadie que viniera a salvarme. Y fue entonces cuando comprendí la verdad sobre mis padres. No es que me ignoraran, es que sin querer habían diseñado su propia obsolescencia. Al darle todo a Ashley, la tuyeron. Le resolvieron cada problema antes de que pudiera sentir su peso. Le allanaron cada camino para que nunca aprendiera a caminar por terreno irregular. Alimentaron su ego hasta que fue demasiado pesado para que pudiera cargarlo sola. No criaron a un aseo, criaron a una dependiente. ¿Pero a mí? Al matarme de hambre, me obligaron a aprender a cazar. Al burlarse de mis intereses, se aseguraron de que nunca buscara su aprobación para mis ideas. Al negarse a invertir en mí, garantizaron que yo sería la única dueña del 100% de mi empresa. Creían que me castigaban con su indiferencia. Creían que me ponían en mi sitio. Pero en realidad, me estaban dando la mayor ventaja competitiva de mi vida. Eliminaron lo único que mata el potencial más rápido que el fracaso: la comodidad.
Ashley tiene 31 años y todavía le pide dinero a Cynthia para el alquiler. Yo tengo 28 y acabo de comprar a un competidor pagando al contado. La arquitectura de su abandono se convirtió en el plano de mi imperio, y echando la vista atrás casi quiero darles las gracias. Si me hubieran querido como la querían a ella, podría haberme vuelto igual de inútil. La disculpa nunca llegó. No hubo un estamos muy orgullosos, ni un no lo sabíamos, ni un empecemos de cero. Cuando el impacto del video de la periodista se desvaneció, mis padres no sintieron arrepentimiento. Se sintieron robados. Al mediodía siguiente, el relato había cambiado. Cynthia no llamó para preguntar cómo estaba. Envió una serie de notas de voz cada vez más desquiciadas. Las escuché a doble velocidad mientras revisaba las proyecciones trimestrales. Su voz era afilada, sin aliento, cargada de esa rabia que solo provoca la vergüenza social. No estaba enfadada porque yo no se lo hubiera contado. Estaba enfadada porque la había dejado en ridículo delante de su club de lectura de La Moraleja. ¿Has humillado a esta familia Sisiao en la primera grabación? ¿Tienes idea de lo que dice la gente? Creen que no nos hablamos. Creen que somos malos padres. Tienes que hacer una declaración de inmediato, Morgan. Tienes que decirles que fue un malentendido, que estábamos de viaje. Arréglalo. No le importaba la boda. Le importaba la narrativa. Luego vino Jeffrey, mi padre, el abogado, el hombre al que le importaban más las horas facturables que los cumpleaños. No envió notas de voz. Envió un correo formal a mi dirección personal con el asunto, Auditoría de Activos Familiares. Lo abrí, esperando un sermón. Lo que encontré fue una exigencia. Escribió que, como había vivido bajo su techo durante las primeras etapas de mi hobby, tenía derecho legal a un porcentaje de la propiedad intelectual desarrollada durante ese tiempo. Alegaba que la electricidad que usé, la conexión a Internet que tomé prestada y el apoyo emocional proporcionado por la familia constituían capital semilla. No pedía una relación. Estaba sentando las bases para una demanda. Quería su parte del pastel. Era ridículo. Legalmente no tenía fundamento. Pero también fue esclarecedor. No eran mi familia. Eran accionistas de un negocio fallido que intentaban recuperar el valor de una filial que habían ignorado. Pero lo peor no fueron los ataques directos, fue el ruido que generaron de fondo. Al anochecer mi móvil se iluminaba con mensajes de primos y tías con los que no había hablado en una década. La campaña de desprestigio había comenzado. Morgan, ¿de verdad le robaste los ahorros de la jubilación a Jeffrey para montar tu empresa? Me escribió mi tía Linda. Tu madre está destrozada. Dice que malversaste dinero del fondo fiduciario de Ashley. Esa era su jugada. No podían admitir que me habían abandonado, porque eso los convertiría en los villanos, así que se inventaron un crimen. En su versión de la historia, yo no era la genio que construyó algo de la nada, era la ladrona que robó sus recursos para salir adelante. Proyectaron su propia codicia en mí. Necesitaban que yo fuera una criminal para poder justificar su hostilidad. Miré los mensajes, las mentiras extendiéndose como un virus por el árbol genealógico. Una versión más joven de mí habría intentado desmentirlas. Habría enviado recibos, extractos bancarios, marcas de tiempo. Habría gritado la verdad hasta desangrarme la garganta. Pero yo ya no era esa chica. Era una CEO que lidiaba con agentes hostiles para ganarse la vida. No discutes con los vampiros que tienes a la puerta, no los invitas a entrar. Y desde luego no intentas explicarles el concepto de la sangre. Los dejas morir de hambre. Jeffrey envió otro correo una hora después. Tenemos que reunirnos, en persona, para acordar la distribución de las acciones y discutir la compensación de tu hermana por el daño que has causado, mañana, en mi despacho. Quería convocarme como a una empleada rebelde. Quería arrastrarme a su mundo de escritorios de caoba y tácticas de intimidación. Quería jugar a ser padre una última vez. Escribí una respuesta. 2 frases. Nos reuniremos. Pero no en tu despacho. Le di a enviar. Si querían una reunión de negocios, tendrían una. Pero estaban a punto de descubrir que en mi sala de juntas yo no negocio con terroristas. La reunión se fijó para las 2 de la tarde en Fortress Sec. Envié un coche a recogerlos no por cortesía sino por control. Quería que llegaran según mi horario, en un vehículo que yo había verificado, conducido por un equipo de seguridad de mi confianza. Los vi llegar por el monitor. Cynthia salió primero, ajustándose la chaqueta de Chanel, mirando el elegante y anónimo edificio con una mezcla de confusión y desdén. Jeffrey la siguió, con un maletín que probablemente contenía los borradores de su frívola demanda. Ashley iba detrás, pegada al móvil, seguramente comprobando si el hashtag El secreto de Morganstone ya era tendencia. Esperaban la típica oficina de una startup, con puffs y cerveza gratis. En lo que entraron fue en una fortaleza, escáneres de retina, ascensores con aislamiento de red, paredes de cristal reforzado que podían volverse opacas con solo tocar un botón.
Mi asistente Leo los recibió en el vestíbulo, no les ofreció agua, les entregó acuerdos de confidencialidad. Es el procedimiento estándar para todas las visitas, dijo Leo, con voz educada pero firme. La señorita Stone requiere que los firmen para poder acceder. Vi a Jeffrey erizarse. Intentó discutir, invocando su formación como abogado, farfullando sobre coacción. Leo simplemente esperó. No entró al trapo. Sabía, como yo, que la curiosidad y la codicia ganarían. Firmaron. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la última planta, yo estaba esperando en la sala de juntas. Las paredes de cristal estaban transparentes, revelando la vista panorámica de los rascacielos de Madrid, el reino que nunca creyeron que podría conquistar. Estaba de pie a la cabeza de una mesa de nogal negro recuperado, flanqueada por mi propio equipo legal y por Alexander, que estaba sentado en silencio a mi derecha. Entraron, y la dinámica cambió al instante. En el salón de su casa yo era la hija que los había decepcionado. Aquí yo era la CEO que podía comprarlos y venderlos. Morgan empezó Cynthia, con ese tono agudo y falsamente cálido de niña bien que usaba cuando quería algo. Esto es impresionante. ¿Por qué tanta seguridad? Somos familia. Sentaos, dije. No sonreí. No ofrecí un abrazo. Señalé las 3 sillas al otro lado de la mesa. Jeffrey tiró su maletín sobre la mesa con un golpe seco. Déjate de teatros, Morgan. Estamos aquí para hablar de lo que es justo. Construiste esta empresa usando recursos de esta familia. Te apoyamos cuando no tenías nada. Es hora de saldar cuentas. Lo miré de verdad. Durante años había visto a un gigante. Ahora solo veía a un hombre con un traje que le quedaba mal intentando intimidar a un huracán. Justicia, repetí. Hablemos de justicia. Pulsé un botón en la consola que tenía delante. La pared de cristal inteligente detrás de mí se oscureció y luego se iluminó con una proyección. No era un PowerPoint. Era una auditoría forense de sus finanzas. Esto dije, señalando la pantalla, es un análisis detallado de vuestra situación financiera actual. La segunda hipoteca de la casa de La Moraleja. Las líneas de crédito al máximo. Las inversiones fallidas en la marca de Ashley. No estáis aquí porque creáis que tenéis derecho a mi empresa, Jeffrey. Estáis aquí porque estáis en la ruina. El silencio en la sala era absoluto. Cynthia ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Ashley levantó la vista del móvil, con los ojos como platos. Jeffrey palideció. Su fanfarronería se evaporó al instante. ¿Cómo has? Tartamudeó. Soy la CEO de una empresa de ciberseguridad, dije. Los datos son mi moneda, y la vuestra está en números rojos. Entonces volví a pulsar el botón. La pantalla cambió. Esta vez mostraba la portada de un libro, La criptógrafa, de M.J. Stone. Y esto continué. Mirando directamente a Cynthia es el libro que sostenías ayer en tu club, el que has estado diciendo a todas tus amigas que es una obra maestra de la biografía moderna. Has citado a M.J. Stone en cenas, la has llamado genio. Cynthia asintió lentamente, confundida. Sí, es brillante, pero ¿qué tiene que ver eso con yo soy M.J. Stone? La revelación la golpeó como un puñetazo. Se desplomó en la silla. La hija que había ignorado, la fracasada que había escondido, era la misma autora a la que había estado venerando para ganar estatus social. La ironía era tan densa que asfixiaba. Leíste mi libro, mamá, dije, mi voz tranquila pero cortante. Te encantó la protagonista, lloraste con su lucha. Solo que no te diste cuenta de que la villana de la historia eras tú. Cynthia empezó a llorar. No las lágrimas falsas y manipuladoras que usaba para salirse con la suya, sino lágrimas reales de shock y vergüenza. Pero Jeffrey no había terminado. Él no era capaz de sentir vergüenza, solo de calcular. Vale, escupió. Eres un éxito, eres famosa. Eso no cambia la ley, yo te mantuve, tengo derechos. Miré a mi abogada Sara. Ella deslizó una fina carpeta sobre la mesa hacia Jeffrey. Eso dije es el registro de la solicitud de préstamo que presentaste hace 3 años. Esa en la que usaste mi número de DNI sin mi consentimiento. Intento de suplantación de identidad, Jeffrey. ¿Un delito de fraude? Jeffrey se quedó mirando la carpeta. Las manos le empezaron a temblar. No lo. Iba a devolverlo. Da igual, dije. El intento es el delito. Lo bloqueé porque monitorizo mi crédito como monitorizo mis redes, pero guardé el registro, por si acaso. Esto es chantaje, chilló Ashley, recuperando la voz. Estás chantajeando a tu propio padre. No, dije con calma. Chantaje es exigir algo que no te has ganado. Esto es una palanca, y la estoy usando para comprar lo único que quiero de vosotros. ¿El qué? Susurró Jeffrey. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcáis. Desaparecer, repitió Cynthia con voz temblorosa. ¿Qué significa eso? Significa que hemos terminado, dije. Significa que os estoy comprando vuestra salida de mi vida.
Le hice una seña a Sara, que les entregó un sobre grueso a cada uno. Dentro expliqué hay un recibo de una donación de 1.000.000 de euros, hecha a vuestro nombre, a la Fundación Futuros Olvidados. Abrieron los sobres de un tirón. Vi cómo se les desencajaba el rostro al ver los recibos de la donación benéfica. Esperaban un pago, un acuerdo, un paracaídas de oro para sus fracasos. Esta organización, continué, proporciona educación tecnológica, tutoría y apoyo psicológico a niños en hogares de acogida, niños que han sido ignorados, niños a los que les han dicho que no importan. ¿Una donación?, balbuceó Jeffrey. Pero, el dinero. El dinero se ha ido, dije. Lo he donado. Vosotros os quedáis la desgravación fiscal, y ya está. ¿Has regalado 1.000.000 de euros? Susurró Ashley, horrorizada. Era nuestro dinero. Nunca fue vuestro dinero, la corregí. Era mi dinero. Y lo usé para ayudar a niños que de verdad lo merecen. Niños que saben lo que es ser invisible. Me levanté. La donación es pública. La nota de prensa sale en 10 minutos. La familia Stone dona 1.000.000 de euros para ayudar a la juventud desatendida. Podéis sonreír y fingir que sois generosos o podéis quejaros y parecer unos monstruos. Vosotros elegís. No puedes hacer esto, sollozó Cynthia. Somos tus padres. Fuisteis mis donantes biológicos, dije, y mis caseros, y mis acosadores, pero dejasteis de ser mis padres hace mucho tiempo. Pulsé un botón del mando y la pantalla cambió por última vez. Mostraba un video, mi boda, el brindis. En la pantalla, Alexander estaba de pie con un micrófono, mirándome con adoración. Por Morgan, decía en el video. La mujer que construyó un reino desde el silencio. La mujer que me enseñó que la familia no va de sangre. Va de quien te sujeta la linterna mientras construyes en la oscuridad. Por la familia que elegimos. La cámara barrió a la multitud. Mis mentores, mi equipo, mis amigos, gente de todas las razas, edades y orígenes. Levantando sus copas, aclamando, secándose las lágrimas. Mi verdadera familia. Pausé el vídeo. Esa es mi familia, les dije a las personas en la sala. Y vosotros no salís en la foto. Caminé hacia la puerta. Alexander se levantó y se unió a mí, con su mano en mi espalda. «Morgan, espera», gritó Jeffrey, con desesperación en la voz. «Por favor, podemos arreglar esto». Me giré una última vez. «No», Jeffrey, dije. «No puedes parchear un sistema que fue diseñado para fallar. Tienes que reiniciar, y yo acabo de hacerlo». Salí de la sala de juntas, dejándolos en la caja de cristal que ellos mismos habían construido. Caminé por mi oficina pasando junto a los servidores que zumbaban, junto al equipo de ingenieros brillantes que me respetaban por mi mente, no por mi utilidad. Salí al coche donde Alexander esperaba. Me abrió la puerta. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy perfecta», dije. Y mientras nos alejábamos dejando atrás el horizonte de Madrid, saqué el móvil. Fui a mis contactos. Seleccioné mamá, papá y Ashley. Y uno por uno le di a eliminar. Bloqueo. Silencio. La paz era absoluta.